la 53ª provincia española. Probablemente muchos españoles desconozcan que hubo un tiempo en la historia de España en que España contaba con 53 provincias, pero los avatares de la historia acabaron reduciéndola a 52. España dejó una página bochornosa en la historia, que fue dejar tirados a los que fueron sus súbditos en manos de Marruecos, los saharauis. En plena Guerra Fría, con Franco moribundo, los Estados Unidos no podían permitirse que el Sáhara Occidental se declarase independiente bajo el Frente Polisario, que tenía la influencia de Argelia, que a su vez pertenecía a la órbita soviética. No olvidemos que estábamos en plena Guerra Fría y entonces Estados Unidos no podía permitir que hubiese un país más en la zona que fuese de la órbita soviética. Estados Unidos urdió un plan a través de la CIA para organizar lo que se llamó la Marcha Verde, que no fue más que una treta organizada en la cual participaron Marruecos y España. De forma que Marruecos no saliera como un país agresor y España no quedase humillada ante el mundo por su desdicha de abandonar a sus súbditos. Hassan II fue el lacayo de Estados Unidos en la zona, y Juan Carlos I, como una monarquía incipiente, se plegó a la voluntad de los Estados Unidos con tal de contar con su apoyo. Juan Carlos I viajó al Sáhara Occidental en un acto de bravuconada, pues les dijo a sus soldados de allí situados que España jamás abandonaría el Sáhara a su suerte. Ya se sabe, las palabras se las lleva el viento. Marruecos empezó después de la Marcha Verde, en la cual más de 300.000 marroquíes civiles ultrapasaron la frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental, e inició una guerra contra el Frente Polisario, pues tenía que eliminar por cualquier medio la oposición que hubiese a su anexión. Los tratados tripartitos de Madrid, que fueron firmados entre Marruecos, Mauritania y España, no son reconocidos por el derecho internacional, ni tampoco por la ONU. Por lo tanto, aunque parezca que no, de cara a la ONU y al derecho internacional, la potencia administradora a día de hoy continúa siendo España, aunque ésta trató de desentenderse por completo, dejando completamente huérfanos a los saharauis. Mauritania, viéndose frágil para mantener una guerra con el Frente Polisario, decidió retirarse de su zona y traspasársela al Frente Polisario. Pero como es obvio, Marruecos no podía permitir eso, de que se fuese a instalar en la parte sur del Sáhara Occidental un Estado independiente, que le conllevaría después a atacar y reivindicar la parte norte que ocupaba Marruecos. Inmediatamente entonces lo que hizo Marruecos fue invadir la zona que controlaba el Frente Polisario, que había dejado en sus manos Mauritania, en connivencia con Estados Unidos. Después de una guerra que duró desde 1975 hasta 1991, se llegó al acuerdo de un alto el fuego y de que se iba a celebrar un referéndum para la autodeterminación de si los pueblos saharauis querían ser independientes o marroquíes. Pero no fue más que una treta organizada por Marruecos para ganar tiempo, mientras proseguía con su labor de colonizar. Jamás pensó en celebrar tal referéndum. Mientras fue construyendo muros de arena minados
con el apoyo económico de los países del Golfo y la ayuda tecnológica de Israel, siguió en su labor colonizadora. Se limitó Marruecos a copiar lo que había hecho Israel en Cisjordania, esto es, colonizar con marroquíes el territorio saharaui, crear muros, alambradas, hacerle la vida imposible a los saharauis, etcétera, etcétera, no respetando los derechos humanos, etcétera. Ha hecho todo lo que está prohibido según la ONU y por el derecho internacional. Colonizar territorios que están pendientes de descolonizar, puesto que el Sahara Occidental, aunque no se crea, es uno de los 17 territorios no autónomos que aún figuran como pendientes de descolonizar en la ONU. Por eso, como Marruecos incumple todas las resoluciones de la ONU, no deja que inspectores o periodistas visiten la zona y sean testigos de su represión. Da facilidades a las empresas extranjeras a que se instalen en el territorio del Sáhara Occidental como una forma de corroborar su soberanía ante el mundo de su propia colonización. Como es una política de hechos consumados, que es lo que trata, y por eso lo está haciendo. Utiliza el chantaje permanente de la inmigración ilegal para forzar la voluntad de los países que quieren mantener una postura neutral favorable a de que se celebre un referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU. Pero Marruecos dice que no, que lo mejor para los saharauis es que sean marroquíes. Y lo peor de todo es que la estocada final se la dio el presidente progresista Pedrito Pinocho, que no sabemos muy bien por qué, pero a raíz de cuando saltó el caso Pegasus, fue cuando dio el volantazo. Y de apoyarse la postura neutral que apoyó España desde 1975, pasó a apoyar que lo mejor para los saharauis era que fuesen marroquíes. España se desentendió de los saharauis, dejando en manos de la ONU esa labor, que creó la MINURSO, que su finalidad inicial era la de organizar el referéndum para la autodeterminación, cosa que nunca se hizo, puesto que Marruecos siempre puso algún impedimento porque no le favorecía el censo, entonces no lo aceptaba. Con más de 180.000 refugiados en los campamentos en Tinduf, la población saharaui vive una auténtica pesadilla, puesto que la ONU, con las reducciones de donaciones que ha habido a lo largo de estos últimos años, ha mermado mucho la ayuda que podía aportar a esos 180.000 habitantes que están recluidos allí en los campamentos, faltándoles alimentos y productos básicos para su subsistencia. El plan para ir trasladando desde Tinduf a las zonas liberadas parte de la población saharaui no ha podido ser aplicada por una sencilla razón, porque carecen de medios económicos, no pueden hacerlo. A marchas forzadas consiguen hacer alguna cosa, pero muy poquito, porque los recursos naturales del Sáhara Occidental en realidad son saqueados por Marruecos, que es el que extrae todos los recursos económicos del país para sufragar el gasto tan inmenso que tiene para mantener los 180.000 soldados que tiene desplegados a lo largo de un muro de 2.700 kilómetros, que consume el 5% del Producto Interior Bruto de Marruecos. Pero ojo, no de Marruecos, sino de la zona invadida del Sáhara por Marruecos, puesto que a cuenta de las explotaciones pesqueras, de las explotaciones de fosfatos y de las explotaciones mineras concedidas a otros países como petróleo, etcétera, etcétera, sufragan ese gasto que tienen que aplicar para poder mantener totalmente presionado al pueblo saharaui, que tiene que estar vigilado policialmente por un ejército
para que no haya el menor atisbo de rebelión. Bueno, nos quedamos por aquí. Dadme me gusta y enviadme vuestros comentarios. ¿Qué os parece la cuestión? Hasta otra.